Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección que es una serie de entrevistas para conocer un poco una especie de detrás de cámaras, para conocer a los diferentes perfiles del mundo del fútbol. Hoy tengo el honor de tener el primer invitado y te agradezco por eso, a Juan Gilardo, entrenador, director técnico ahorita del Atlético Quín, equipo de segunda categoría de Ecuador. Bienvenido, Juan. Gracias a vos, Raúl, por la invitación y bueno, y gracias por pronunciar bien mi apellido, que sé que cuesta tanto allá en El Salvador como acá en Ecuador. No, no, está bien. Bueno, a vos te conozco de College Cup, coincidimos ahí, una academia aquí de El Salvador, que no es porque trabajé ahí, pero para mí es la mejor academia del país. Pero has tenido una trayectoria también, en mi opinión, bastante amplia, bastantes equipos que han salido campeones aquí de El Salvador, que dentro del cuerpo técnico. Contanos un poco de tu trayectoria, qué te trajo aquí, digamos, a El Salvador y cómo es que llegaste a Atlético Quina, Ecuador. Mira, yo a El Salvador llegué por parte obviamente, de Osvaldo Escudero, de Pichi. Ok, Había un profe amigo que yo en ese momento trabajaba de preparador físico, bueno, trabajaba de entrenador ya, pero bueno, todavía seguía a la par trabajando de profe. Y bueno, me dijo que en Águila del Salvador necesitaba un PF, que bueno, el profe anterior que estaba, que era Ignacio Yancy, no iba a continuar el segundo torneo. Y bueno, esa fue mi primera experiencia en El Salvador, en San Miguel, el segundo torneo que estuvimos con el Pichi Escudero y con Jaime Medina. ok, listo. También estuviste en Santa Tecla, si no me equivoco. Estuve en Santa Tecla también en Marte. Y bueno, Santa Tecla obviamente, después fuimos para allá con el Pichi, que el Pichi fue primero como entrenador y después me acuerdo que nos hablamos y yo le dije, mira Pichi, yo ya estoy dirigiendo, o sea, ya no estoy trabajando tanto de profe. Si vos necesitas un entrenador, un ayudante, yo estoy, pero como PF ya prefiero dirigirme hacia otro camino, le dije. Y bueno, y a la semana me mandó para que vaya a Santa Tecla y bueno, lamentablemente después nos cortó la pandemia. Así que estuvimos como 3 meses con el Pichi ahí en un edificio de Colonia Escalón, corriendo ahí por el estacionamiento, con el Pichi pasando de un lado a otro en el comedor, y bueno, fue una experiencia para todos bastante rara y traumática, pero bueno, Eh, después al final pudimos volver a Argentina, pero lo que no pudimos es volver a El Salvador para continuar con el campeonato, que fue cuando agarró Cerulite y bueno, y después Jaime Medina. ok, listo. Y cerraste con tu etapa aquí en El Salvador, diría yo que en la cúspide, digamos, con la selección nacional, ¿cierto? Sí, sí, después de esta experiencia en Santa Tecla estuvimos en Marte con Pichi, que la verdad que hicimos muy buena campaña, clasificando el equipo después de, no sé, 10 15 años que no había clasificado a los playoffs. Y bueno, después cuando terminamos en Marte, me llamaron de la selección y sí, la verdad que fue una experiencia única, una experiencia muy rica, muy buena y que la valoro mucho y bueno, y obviamente estoy muy agradecido con las personas que compartí, cuerpo técnico y las que me eligieron para formar parte en su momento. Listo. Y durante toda esta etapa también creo que estuviste con College Cup en ciertas etapas de tu trayectoria acá. ¿Cómo fue trabajar con una academia? ¿Viste algunos talentos que quizás en el futuro querrás ocupar? ¿Cómo fue tu experiencia ahí en College Cup? La verdad que muy buena. Yo estuve 2022, 2023 y ahora parte de enero y febrero de 2024 hasta que me vine acá a Ecuador. Y nada, viste, como vos decías en la introducción, es una academia modelo en el país. Está al mismo nivel que los equipos de primera división, incluso hasta algunos superior. Y bueno, que competimos a nivel internacional y que le jugamos de igual a igual muchas veces a equipos por ahí que competían en MLS o que competían en segunda división de Estados Unidos y academias fuertes, potentes, que le podíamos, la verdad que le podíamos competir, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho, obviamente, laburo de todos, no solo del entrenador, sino de mismo Diego y toda la gente que labura en la academia. Eh, la verdad que fue una buena experiencia y bueno, y que te brindan un montón de cosas para que vos hagas tu trabajo tranquilo, la verdad.
Y dentro de toda esta trayectoria, ¿tenés una etapa que la hayas disfrutado más, una etapa que vos digas, esta fue la mejor etapa que tuve aquí en esta trayectoria? ¿O es difícil Mira, elegir? sabes que cuando va transcurriendo todo es difícil decir esta fue la mejor etapa. Quizás Sí, cuando pasa el tiempo decís, ah, mirá qué lindo fue eso, o por ahí no me di cuenta que lo que estábamos viviendo. Que bueno, que también es parte de lo que vivimos en la selección, del viaje a Corea, de estar en Japón, bueno, de empatar allá en la cancha de contra Corea del Sur, por ahí que esté John, bueno, que estén, perdón, que estén jugadores de alto nivel, que jueguen en Premier, que la cancha sea de la envergadura que era, que estaba llena, bueno, todos esos momentos con la selección, la verdad que fueron lindos. Mismo con la academia también hemos vivido lindos momentos, lindos viajes, fuimos a Miami, varias veces, estuvimos en Dallas, estuvimos en San Luis. No, hay un montón de momentos que pasé en El Salvador que fueron buenos, bueno, con el mismo el Pichi cuando clasificamos y casi le pasamos la ronda siguiente con Águila, que nos dejó afuera por un gol en el último minuto prácticamente. Así que fueron un montón, fuera de Argentina, momentos que la verdad que me voy a llevar. ok, listo, listo. Yo sé que estás empezando tu etapa en Atlético King, pero pensando a futuro, ¿dónde apuntás a llegar? ¿Cuál es tu sueño como máximo? ¿Qué es lo que te motiva a seguir luchando para obtener buenos resultados? Y mira, si le preguntas a cualquier entrenador, te va a decir que no tiene techo, no es que hay un límite. O sea, uno se prepara todos los días, continuamente, quiere seguir siempre creciendo en la profesión, pero yo no me pongo un techo. O sea, Ok, yo sueño con lo más alto. Obviamente, a veces en mi condición de preparador físico y de no exjugador profesional, que no lo fui, si bien jugué de manera amateur, bueno, como todo jugador que no llegó, me rompí la rodilla. ok, Pero bueno, ok, eso, casual. me fracturé la rótula y bueno, yo sabía que ya como había quedado, no iba a poder seguir como jugador, es la verdad. Y bueno, después me dediqué a entrenador y bueno, nada, aspiro a seguir creciendo, a seguir afrontando desafíos como este y bueno, que se llegue hasta donde se pueda llegar y más también. Ok, listo. Suerte en eso. Y para comenzar tu trayectoria, te quería preguntar si al momento de ser, digamos, como preparador físico, ¿qué se necesita para llegar a ser preparador físico? ¿Hay que estudiar algo en la universidad o cómo Sí, puede un equipo fichar a alguien como preparador físico? ¿Qué requisitos hay en ese sentido? mira, a veces depende del país. En Argentina Ok, son un poco más exigentes porque tenés que ser, por lo general, profesor de educación física o estar cursando el último año. Y allá hay un curso muy reconocido, que es el curso de APEFA, se llama. De ok, hecho, hay preparadores físicos de toda América que van para Argentina para hacerlo porque es específico de fútbol. Es uno de los únicos ok, cursos específicos de fútbol y creo que dura un año y son 2 o 3 veces por semana. Y bueno, para iniciar en el fútbol allá y bueno, yo creo que eso es lo principal, ¿viste? Después, bueno, depende del país. Acá veo que en Ecuador por ahí son otras vías, ok, son preparadores físicos un poco más ligados a la dirección técnica, porque tienen cursos de T, algunos cursos cortos, trabajan de las dos cosas, como que en Argentina, como si vas para un lado, vas para un lado, y si vas para el otro, de director técnico, vas para el otro, ¿viste? ok, Pero acá está todo un poco más homogenizado, digamos. Y bueno, allá en El Salvador, la verdad que no recuerdo mucho, pero lo que recuerdo es que los profes, por lo general, eran profesores de educación física y profes de escuela, y después se iban especializando en el trabajo, más que nada, ok, ok. en el fútbol. Y para ser entrenador, hay algo también como aquí, por lo menos en El Salvador, que yo recuerde, hay que ir a la federación a sacar ciertas licencias. Igual depende de otros países cómo funciona para que te fichen como entrenador o cómo o los permisos, cómo se maneja eso para tener el título de entrenador.
¿Cómo hiciste vos? Sí, sí, buena pregunta, porque ahora Conmebol en los diferentes países está pidiendo la licencia Ok, y bueno, en Argentina por lo menos son 3 años ahora, antes eran dos. Eh, Son 3 años donde te dan, bueno, licencia C, B, A, y la Pro por lo general, si no me equivoco, la conseguís durante el trabajo. Según los ok, trabajos que vas teniendo, después puedes sacar la licencia Pro de acuerdo a todo el historial que tenés vos como entrenador. O la licencia A, por ejemplo. Eh, pero bueno, sí, en El Salvador, por lo que tengo entendido, estaban haciendo la licencia C. Ahora no sé si pasaron a la B, pero sí, ese es el camino. O sea, para ser entrenador o dirigir un equipo profesional de fútbol, como es acá en la segunda categoría de Ecuador, tenés que ser entrenador y tenés que tener la licencia Conmebol porque es lo que globaliza todo en América, digamos, en América del Sur. O bueno, o los países que integran Conmebol. O sea, es el único camino ahora que están tratando de juntar todo y que bueno, que todos tengan un carné único, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Como preparador físico y como entrenador, digamos, en tus roles habituales, aparte de ir a los partidos a dirigir o como auxiliar, ¿qué roles, digamos, en tu día a día haces dentro del equipo? ¿Qué es lo que más se te exige dentro de los entrenamientos? O cómo trabajas tu día a día siendo preparador físico o siendo entrenador? O sea, ¿cuál es como tu rutina cotidiana como trabajar de entrenador? Mira, como profe, la verdad que hace rato ya que no trabajo, pero bueno, como entrenador, el día a día es, bueno, acá por lo general en un equipo profesional entrenás todas las mañanas, de vez en Ok, cuando en doble turno, y tenés un solo día de descanso, por lo general es el día posterior al partido, o si no, el día posterior haces un regenerativo, una ok. recuperación, y a los 2 días das descanso. Pero después, por lo general, trabajas un turno, pero después trabajas mucho en tu casa, mucho planificando, mucho pensando, siendo profe y siendo director técnico también, qué es lo mejor para el equipo, cómo planificar día por día, hablar con el preparador físico para equilibrar bien las cargas, para que el trabajo del profe y el objetivo del profe cuando inicia el entrenamiento tenga coherencia y con relación con lo que hace el ayudante de campo y con lo que hace el entrenador principal después en segunda o tercera tarea. Eh, es bastante más de lo que se ve y de lo que se puede ver en un partido, que a veces obviamente Eh, las cosas salen y a veces las cosas no salen porque tenés un equipo rival que es fuerte, porque tenés otro entrenador que también trabaja para que se te compliquen las cosas a vos. Así que bueno, es complejo ser entrenador, pero bueno, también es lindo y te da muchas alegrías. sí, sí, me acuerdo una frase que me dijiste que no se me olvida cuando estuvimos hablando en College Cup. Me dijiste que el fútbol era pan para hoy y hambre para mañana. Con respecto a eso te quería preguntar, porque sé que es la presión del entrenador de obtener buenos resultados y muchas veces es como el líder o al que se le echan las culpas. ¿Cómo se maneja, digamos, esa presión, eso de estar en el limbo, de no saber si mañana por un mal resultado tenés que buscar otro equipo? Tanto mentalmente, porque me imagino que es una carga mental, Mm. como, digamos, en general, cómo se maneja eso, no se piensa nada de eso, cómo lo Eh, manejas vos. Mira, yo como experiencia personal acá, siendo entrenador principal, también como experiencia siendo ayudante, a veces las cargas son diferentes, por ahí cuando te toca ser el principal, o sea, las presiones por ahí son más grandes y cuando te toca estar de ayudante o de profe, quizás lo sentís también, pero no de la misma manera. Y bueno, son las dos caras de una misma moneda, o sea, también se disfruta el día a día, se disfruta cuando ganás, se disfruta cuando el equipo y los jugadores están convencidos de tu idea y llevan a cabo algo que vos pensaste en la cabeza con el cuerpo técnico, es hermoso, y que las cosas salgan y que se pueda plasmar tu trabajo. Pero bueno, también sabemos que dependemos de los resultados y que cuando las cosas van mal es más fácil que se vaya uno y obviamente que no se vaya
un grupo de jugadores o demás, y también creo que es lo más lógico. Pero bueno, obviamente, como decías vos, el tema de lo mental, creo que cada persona, cada entrenador lo debe digerir de manera diferente. Eh, yo por mi parte, obviamente, días un poco más complejos, más presión, y obviamente no dormís de la misma manera. Sí, Por ahí estás acostado y estás pensando en tu equipo, en el rival, en cómo generarle peligro o cómo evitar que pasen ciertas cosas o mismo cuestiones que pasan en el equipo, siempre hay algún que otro conflicto. Y bueno, nada, en general no es fácil, pero se disfruta igual, de la misma manera. sí, eso que mencionás, que pasas pensando toda la noche, esto de los roles del fútbol, yo lo trato de como comparar y un poco la entrevista va de eso, de las diferentes profesiones. La mayoría va a cierto horario y cuando termina prácticamente se desconecta, pero estar dentro de un equipo técnico, ¿cómo se maneja eso? O sea, no es un trabajo de 8 horas nada más. Me imagino que cuando se acercan los partidos es incluso más intenso. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Es todos los días? ¿Es días previos al partido? ¿O cómo manejás? ¿Podés lograr desconectar en algún punto, ser entrenador de fútbol y como enfocarte en otras cosas? Y la verdad que a mí personalmente me cuesta bastante. A Ok, mí me gusta mucho el montañismo, me gusta ir a los volcanes. Allá en El Salvador me he ido a todos los volcanes habidos y por haber. Acá los que puedo, porque son bastante más altos. Intento distraerme de esa forma, pero también creo que depende un poco de la experiencia y de la personalidad, ¿no? Porque, bueno, a mí me cuesta desconectarme, la verdad. El otro día escuchaba que Diego Martínez, el entrenador, bueno, el ex entrenador de Boca, creo en este momento, no sé con quién estaba hablando, hay una serie que se llama Gambito de Dama, sí, no sé si la viste, la del ajedrez, que él contaba bueno, que los entrenadores les sucede algo similar. En esa serie hay una nena que juega muy bien al ajedrez y cuando llegaba la noche, además que tomaba alguna pastilla, porque de eso se trata también un poco en la serie, llegaba la noche y la nena se acostaba y miraba al techo y ahí le aparecían las jugadas de ajedrez y le aparecían las fichas, se le aparecía todo y bueno, a veces creo que los entrenadores también pasa eso. O sea, a veces cuando querés hacer el trabajo no te sale, pero por ahí como te vas a acostar o en diferentes momentos, por ahí tenés esos flashes que decís, ah, mira, era por acá. Pero bueno, a veces son momentos que deberían ser de descanso o de sí, relajación. sí, sí. Eh, por eso creo que es un trabajo duro, pero aparte de los requisitos académicos que estábamos hablando, digamos, por así mencionarlos, lo de sacar cursos y todo eso, ¿qué considerás vos que tiene que tener un entrenador o alguien que forme, bueno, sí, un entrenador principalmente? ¿Qué rasgos de personalidad crees que deba tener un entrenador? Alguien que está pensando ponerle en ser entrenador, por ejemplo, y digamos no se siente con tener la personalidad como de liderazgo, por poner un ejemplo, no sé si realmente tiene que ser así, pero ¿qué rasgos de personalidad crees vos que debería tener un entrenador para tener, digamos, esa buena salud mental para esta carga que estamos hablando? Mirá, no sé si va a tener buena salud mental, Ok, pero bueno, porque a veces hay procesos que son internos y que bueno, que por ahí a los entrenadores vos lo ves entero, lo ves bien, pero por ahí en su intimidad, por ahí no la están pasando bien o le está costando, pero bueno, el entrenador por ahí a veces se tiene que mostrar, como vos decías, como un líder y con cierta fortaleza, porque obviamente es lo que transmite al grupo. Y después yo creo que debes tener sentido común, eso ok, principal, o sea, obviamente que tenés que tener capacidad y saber sobre lo que haces y lo que trabajás y estar convencido de lo que haces y no querer imitar a nadie y ser vos mismo, eh, porque obviamente hay muchas tendencias todo el tiempo y bueno, cada uno, hay mucho vocabulario nuevo y bueno, cada uno tiene su forma y creo que ser uno mismo en eso te da ventaja. Y obviamente tener cierto carácter
que a veces te lo da la vida, a veces te lo da cómo creciste, tu familia, tus hermanos, Ok. del barrio, tener cierto carácter para en ciertos momentos ponerte al frente del grupo y bueno, y a veces hay temas de indisciplina o otros temas de conflictos o confrontaciones que hay en el grupo que vos las tenés que afrontar y, bueno, tenés que tener cierto carácter para eso mismo, porque eh, como vos decías, el tema de la personalidad, yo creo que vos lo podés trabajar, ese es un debate también, si vos eh, sos líder o nacés o te hacés. Eh, yo la verdad personalmente no me considero un gran líder, ni me he considerado un gran líder en mis grupos desde que soy chico, grupos de escuela, la verdad que no, pero yo he trabajado en ese aspecto, he trabajado, bueno, mismo en el curso, en diferentes capacitaciones y bueno, y creo que afrontando ciertos escenarios y bueno, y creer en uno mismo y seguir capacitándote, te hace tener esas herramientas. O sea, si vos querés mejorar y como lo que te digo, si tenés cierto carácter, si tenés un sentido común, si sos justo, si tenés ciertos valores, yo creo que se puede y que cualquiera puede hacerlo. De hecho, bueno, yo obviamente me estoy probando año tras año. Bueno. Metiéndonos a la parte, digamos, táctica, ¿de dónde sacas como tu idea de juego? ¿Cómo la trabajás? ¿Tenés como algún ídolo tácticamente que vos digas, quiero replicar la idea de este entrenador que vi en un partido de fútbol o cómo trabajas esa parte táctica para el equipo? Mira, como te decía, viste, yo no soy tanto de copiar ciertos entrenadores. Obviamente veo cosas que me gustan de algunos y las tomo, pero también depende mucho de la realidad de juego, o sea, de la Ok. realidad de la característica de los jugadores que vos tenés. O sea, no era lo mismo estar en Águila que estar en Atlético Marte, que estar en una academia como College Cup que era superior a los demás equipos, que estar en un equipo como acá, como en El Salvador de segunda categoría, que no estamos entre los más poderosos. O sea, depende el lugar donde estás, el contexto, depende de tus jugadores. Yo creo que ahí se va moldeando un poco la idea de juego. Obviamente que la identidad que le intenta dar uno es siempre la misma, pero tiene diferentes matices porque no podés aplicar para todos lo mismo, y menos Sí. en contextos tan diferentes. Eh, durante el partido, metiéndonos, digamos, a los 90 minutos, nosotros vemos a los entrenadores dar indicaciones y todo, tratamos de descifrar qué es lo que dicen, pero quería preguntarte cómo hace un entrenador, digamos, para descifrar un partido que no le esté saliendo al principio como lo pensó durante toda la semana. O sea, existe como una receta, por así decirlo, en el cual el entrenador se tiene que fijar en algo en específico para medio poder descifrar el partido. Yo sé que al final es una cuestión un poco imposible descifrarlo al 100%, pero esos ajustes que pueden llegar a mejorar el equipo, ¿cómo se hace para descifrarlo? Mira, principalmente te das cuenta rápido si lo que vos planteaste, más si lo estudias al rival. Bueno, en alta competencia por lo general siempre puedes estudiar al rival y ahí es más fácil, Sí, sí, sí. porque te das cuenta enseguida si está saliendo tu plan o no, o al revés, o estás más sometido de lo que puedes dominar. Y bueno, ahí tenés que trabajar en la semana un plan A y un plan B por si las cosas no salen, por si vos no podés ser el dominador y obviamente vas a intentar ser el dominador durante el partido y hacer algunos ajustes, pero si no se puede, también yo creo que tenés que tener un plan B como Ok. para tener otra salida y después en la semana trabajar algo, porque a veces hay cosas que no las podés corregir en un partido, ¿me entendés? Vos Sí, la sí, sí. ves, sabés el error que se está cometiendo, pero en una charla no lo podés corregir. Y bueno, son cosas que quedan para la semana, obviamente se trata de prever lo más posible, pero bueno todos los partidos tienen cosas nuevas. Y después, la verdad que a nivel de cancha, como estás abajo, no es tan fácil descifrar algunas Sí. cosas. Después, con el video desde arriba, más tranquilo, sentado en tu casa, tomando un café, y ahí lo ves diferente a veces, ¿viste? Y bueno, pero
para eso muchos cuerpos técnicos tienen gente arriba, Eh, gente que le manda las imágenes, gente por ahí con las tensiones, con la tensión un poco más baja, pulsaciones un poco más bajo que te puedan ayudar. Y bueno, yo creo que entre todos, obviamente previo a la charla, por ejemplo, de un entretiempo, se juntan, se reúnen y ahí sacan una conclusión. Pero bueno, el entrenador obviamente es el que baja la línea, por ejemplo, en un entretiempo, sacadas las conclusiones de todas las personas que estaban viendo el primer tiempo, por ejemplo. con respecto a eso de tener los diferentes planes, y que digamos ni el plan B ni el plan C hipotético, digamos, te está resultando, ¿qué tanta libertad das vos, digamos, a los jugadores o al capitán, por así decirlo, que tenga una idea de cómo descifrar el partido o cómo cambiar el rumbo? ¿Qué tanta libertad le das vos a la hora del partido durante los 90 a que sea el jugador, a que sean los jugadores que propongan algo nuevo para que se cambie el resultado, digamos? Mira, a veces depende de la madurez del equipo, de la madurez de los jugadores, y si tenés un equipo que es bastante independiente y que toman decisiones ellos mismos, tácticas más que nada, porque tomar decisiones toman todo el tiempo. Depende. Yo acá, Ok, por ejemplo, en Atlético Quín tengo un equipo bastante joven, tenemos un equipo a veces un poco inmaduro, que no podemos darle toda la libertad, pero le damos la libertad dentro de lo que nosotros creemos que ellos lo pueden hacer. Y después hay cosas que se hablan antes con el equipo y que ellos toman las decisiones, como hay cosas básicas que cuando vos empezás un partido, bueno, nos están presionando alto, no nos están presionando alto, ¿qué hacemos si pasa esto? ¿Qué hacemos si ok. pasa lo otro? ¿Están replegados en bloque bajo, como se dice ahora? Viste, hay muchos matices que ellos ya por los entrenos tienen las respuestas, que ahí lo deciden ellos, obviamente, porque si hay una cancha que hay mucha gente y no te escuchan todos, ellos ya tienen que medianamente saber cómo responder de diferentes circunstancias de juego. Ok, Pero ok. sí, le doy cierta libertad. Pero no creo que Guardiola se dedique a matar el fútbol y no creo que se lo haya dicho, bueno, este portero estadounidense eh, por el tema, o sea, meramente táctico. Yo creo que lo dijo por eso mismo que te estaba comentando, que muchos equipos por ahí no tienen las características como para hacer el juego del Manchester City o del Barcelona y demás, intentan replicarlo y la verdad que son más los riesgos que corren que los beneficios que producen. Yo creo que lo dice más que nada por eso. Pero también creo que a veces, obviamente, el juego ofensivo y tratar de tener siempre la pelota y generar espacios es mucho más laborioso que otro tipo de fútbol. Y a veces, por ahí los que les gusta más ese otro fútbol, ese otro fútbol quizás un poco más directo, un poco más práctico, lo utilizan como, no me sale la palabra, pero a veces lo utilizan como una cierta excusa como para autodefenderse Ok. y señalar al que sí lo intenta. Pero obviamente siempre hay un equilibrio. O sea, si tenés los jugadores y obviamente tus rivales no son mucho más superiores físicamente a vos y técnicamente y demás, y lo podés hacer, creo que se puede y creo que mismo Guardiola da ciertas libertades en ataque. Él trabaja ciertos automatismos, pero después muchas veces el jugador decide, si un extremo decide si engancha, le pega al arco, si engancha, tira al centro, si engancha y se la da al lateral que le pasa por afuera, si engancha o juega con un interior para hacer el cambio de orientación. Tiene 5, 6, 7 opciones que es el jugador quien decide. Pero bueno, creo que resumiendo, te di mi opinión sobre ese comentario que también le hice. Sí, sí. Y digamos para la gente que no, probablemente no busca ser entrenador, digamos como yo, pero que le gusta entender un poco más el fútbol, ¿como qué consejo le darías viendo un partido de televisión? ¿Qué se debe fijar un aficionado como para
tratar medio de entender como la propuesta de los diferentes equipos. ¿Hay algo específico o es un poco complicado? Y mirá, pasa que ver el fútbol es fácil, porque todos podemos dar cierta opinión, todos se Exacto. dan cuenta que un equipo está jugando mal, que otro equipo está jugando bien, que un jugador está jugando mal, que un equipo domina. Hay ciertas cosas que el fútbol es muy fácil de ver y de darse cuenta, y cualquiera que está en la tribuna eh, puede verlo. El tema es cómo corregirlo, es qué ajustes podés hacer o cómo entrenarlo en la semana. Creo que ahí está el secreto, digamos, porque, volviendo a lo que vos me preguntaste, ¿cómo puede ser una persona? Y la verdad que tenés que estudiar un poco el fútbol, o sea, porque bueno, algunos dicen que es muy fácil, que es la verdad, que lo más fácil es jugar, lo más difícil es jugar fácil. Eh, yo creo que nada, tenés que agarrar los libros y estudiar y ver por qué se mueven de una o de otra manera los jugadores, por qué, cómo hacen para generar espacios. O sea, son conceptos Sí, que tenés que elaborar. Te vuelvo a decir, cualquiera puede ver que un equipo juega bien o juega mal, darte cuenta quién está jugando mal, que un equipo está presionando a otro y no lo deja salir, pero para entender un poco más, yo creo bueno, que vos, por ejemplo, o las personas que están relacionadas al fútbol, pueden meterse a un curso de entrenador, pero no ok, para ser entrenadores, sino para saber un poco más. De hecho, hay muchos comentaristas, bueno, por lo menos los argentinos, que han hecho el curso de entrenador para eso mismo, para empaparse bien, para rodearse de exjugadores, de entrenadores y saber bien cómo son los principios del juego y cómo son los conceptos y bueno, y ahí entender más. Después, por otra parte, está cómo trabajarlo y cómo hacer para que eso funcione. Pero bueno, por lo menos si vos querés ver un partido y entender qué está pasando, sería bueno que se capaciten. ok, ok, listo. Hay otro tema, digamos, también, para saber tu opinión, un tema en auge que también han salido comentarios de jugadores de la élite sobre el tema del calendario. Te tengo dos preguntas con respecto a eso. La primera es, también oigo opiniones como de aficionados que no sé igual qué tanta certeza tienen, que al ver que su equipo al que siguen hay muchos jugadores como lesionados, le echan como la culpa a la preparación física. Obviamente estoy hablando de lesiones musculares. ¿Qué tanto puede hacer como un preparador físico para prevenir lesiones? O sea, que existe como una receta como para que las lesiones musculares se prevengan un poco, y si en dado caso hay muchas lesiones musculares, ¿es culpa exclusivamente de la preparación física o cómo funciona eso? Sí, también he leído bueno, que obviamente, bueno, mismo Guardiola creo que dijo que Sí, iba a jugar una copa con suplentes porque son demasiados partidos y de hecho los jugadores en Europa están diciendo de por ahí hacer hasta una huelga para no sé qué jugadora, no recuerdo puntualmente, para que se reduzca el número de partidos, pero bueno, esto, viste, es un negocio y cuanto más partidos, más dinero y es todo una rueda. Y la verdad que es complejo, yo no he estado a tan altísimo nivel, pero sí me ha tocado estar en planteles de primera mismo de El Salvador y que tenés 2 partidos por semana y la verdad que el tema de las lesiones sí se puede trabajar, podés hacer trabajos preventivos con el cuerpo técnico, podés hacer trabajos de recuperación, pero bueno, cuando tenés 2 partidos, 3 partidos por semana, la verdad que es casi lo único que tenés que hacer para que no se lesionen. Y después el tema de las lesiones musculares tiene, o sea, hay varios factores que pueden intervenir. A veces cuando tenés un plantel corto y es posible que se te lesionen más porque son los mismos los que recargan minutos y recargan minutos. A veces cuando tenés un plantel un poco más largo podés dividir esos minutos. Y después depende de los trabajos preventivos que hagas, depende del plantel y la edad que tenga ese plantel, porque no es lo mismo tener todos jugadores de 20 que sabes que es poco probable que se recarguen que tener jugadores más grandes. Pero bueno, hay varios factores de por qué se pueden lesionar muchos en un plantel.
obviamente que hay ciertos momentos donde tenés por ahí muchos lesionados o ciertas alarmas, que sí, que por ahí se pudo haber hecho algo que no se debía en la semana o que se sobrecargó en cierto aspecto, pero bueno, eso se puede corregir también. Ok, listo. Y para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere, digamos, empezar su camino a entrenador? ¿Qué necesita tener en mente de lo que le espera una carrera de entrenador? ¿Qué consejo les darías a todas esas personas que buscan ser entrenadores? Mira, primero obviamente hacer el curso, eso es clave. Obviamente a veces depende de la edad, por ejemplo en Argentina tenías que tener más de 25, pero no sé si Ok, sigue siendo así. Eh, pero bueno, primero hacer el curso, después meterte en algún equipo de fútbol, en una escuela de fútbol, donde tengas ciertos referentes que vos te puedas apoyar y puedas seguir aprendiendo. Y qué bueno que se vayan capacitando continuamente, o sea, ya sea desde lo teórico y desde la experiencia que puedas ir tomando con diferentes entrenadores, que a veces no es lo más importante subir rápido, sino a veces es más importante estar con alguien que sabe mucho, estar con alguien que ya tiene experiencia, que irte a un equipo que por ahí te pueden pagar un poquito más, pero bueno, como te decía, viste, es pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que primero hay que invertir todo el tiempo. ok. Es como si vos tuvieses una empresa y ya querés tener las ganancias Ujú. rápido. Y no, es mostrarte, es capacitarte, es estar con gente que sabe más que vos, es volver a buscar otro desafío y por ahí buscar ese tipo de cosas y no lo económico y estar cómodo en un lugar y quedarte ahí y con la misma gente que te rodea siempre. Y me entendés, es todo el tiempo ir buscando cosas nuevas y estar en contextos que te hagan seguir aprendiendo. Ok, ok, perfecto. Juan, muchas gracias por haberme aceptado esta entrevista. Nos diste varios conocimientos y varias a través de tu experiencia que sin duda alguna le van a ayudar a mucha gente y también a todos los espectadores de fútbol que quieren saber un poco más. Te agradezco por la entrevista. Mucha suerte con Atlético King y ojalá sigamos en contacto para seguir hablando de fútbol. Hay muchísimas preguntas más que creo que podríamos abarcar. Así que nada, agradecerte nuevamente y mucha suerte. No, gracias a vos, Raúl, y te agradezco a vos la entrevista y te felicito por la página que la estoy viendo, ahora la estoy Gracias, siguiendo. gracias. Y nada, la verdad bueno, gracias por invitarme y para mí es un placer poder expresarme de mi corta experiencia como entrenador, porque la verdad todavía soy muy joven. Así que bueno, te agradezco, te mando un saludo a vos y a toda la audiencia y a la gente de El Salvador, que seguramente en algún momento nos estaremos viendo otra vez. Ok, ok, listo. Perfecto. Muchas gracias. Dale, nos vemos.